Datos, información y discursos. Este es el capítulo de debates contemporáneos que habla sobre determinados escritos de Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano-alemán que escribe sobre diversos temas de la actualidad, ¿no? Filosofía aplicada al mundo actual. Una de ellas es sobre el fetichismo de los datos, la infósfera, entre otros. Por ejemplo, el primero es el fetichismo de los datos, que es la reciente obsesión, ¿no?, de la población, por decirlo de una manera, por no los objetos ya, no por tanto el consumo de los objetos como era hace un tiempo, sino por la información y los datos. Estamos constantemente buscando datos, información, actualizaciones, notificaciones que nos den algo nuevo que consumir, ¿no?, con rapidez. Esto dentro de un contexto de transparencia e hipercomunicación, en la que las redes constantemente nos exponen y a las que nos exponemos también nosotros, y por la que circula toda esta información constantemente y con toda velocidad. La infósfera forma parte también de su teoría, o sea, de la teoría de la posverdad, porque la comunicación no se centra ya en el contenido del mensaje, sino en el hecho en que llegue rápido y a buen puerto, o sea, que llegue a el usuario adecuado. Entonces se difumina generalmente con este principio la frontera entre lo falso y lo real, porque hay un caos informativo de circulación de información constantemente, en la que, por ejemplo, circulan las fake news, que son más efectivas que los hechos reales, porque buscan el efecto a corto plazo y en este caso la eficacia de la transmisión sustituye la verdad, o sea, llega a la persona adecuada, llega en el momento adecuado, lo suficientemente rápido para causar un efecto, algo que es barato de hacer en el sentido del esfuerzo, comparado a tener que demostrar que es falso, tener que mostrar el hecho real, demostrar, etc. Y esto constituye la infósfera, que es básicamente lo que crean los objetos, especialmente el celular, que básicamente se nutren de la información y las preferencias del usuario para controlarlo. En el sentido no necesariamente que vos hagas algo inmediatamente cuando el celular te lo hace, pero hay una serie de tendencias que son claras, de determinados productos que quieran vender, o determinada, no sé, dieta o ejercicios o lo que sea que se supone que deberías hacer por algún motivo, generalmente en este caso de mercado, ¿no?, de venta de algo. Entonces, y también sirve, no solamente para la cuestión monetaria o económica, sino también para la cuestión política, social. O sea, constantemente vemos, ¿no?, esta discusión en las redes sobre distintos temas y cómo las fake news, por ejemplo, crean esta infósfera de posverdad, de verdad no comprobable, en la que no sé si ingenuidad, pero la confianza de la gente en lo que se le dice porque cree que puede ser verdad, genera muchos efectos que, aplicados a toda la población mundial de forma masiva, crean un montón de conflictos y de manipulaciones de masas que son muy efectivos. Mucho más efectivos que lo que eran, no sé, la radio, la televisión, los medios tradicionales más antiguos, ¿no? Esto es, cada usuario va a tener su mundo creado, su infósfera, con su fake news, su información que seleccione, ¿no?, constantemente. Y esto también se aplica al arte, según Byung-Chul Han, porque estamos ante un arte que ahora lo que tiene que estar cargado de información también, el arte. O sea, ya no puede simplemente ser un arte como algo general o abstracto, sino que tiene que ser concreto, tiene que bajar línea, tiene que transmitir una convicción política o moral, y se carga de discurso, no busca instruirte, como que vos aprendas algo o entiendas algo necesariamente con el arte. Entonces se transforma en un medio moralizante. O sea, el arte en el sentido filosófico por ahí o estético, se supone que el arte es la forma. O sea, en el arte predomina la forma, cómo está hecho algo, cómo es algo, en vez de el contenido, el significante. Entonces, claro, el significante o la forma predominaba sobre el contenido, o sea, lo estrictamente funcional o útil. Por ejemplo, un ejemplo claro es, a mí, por ejemplo, determinadas artes como, no sé, la danza, por ejemplo, o el ballet o todo eso, para mí, por ejemplo, carecen justamente carecen de contenido, porque lo que transmiten es forma, es expresividad. Entonces algunas personas aprecian eso y otras, como yo, por ejemplo, aprecian
arte como, no sé, la ópera, por ejemplo, que transmite una historia, por ejemplo, transmite información. Pero lo que es grave es que toda el arte se tenga que convertir en información, porque no necesariamente tiene que ser así. Entonces eso es lo que dice el filósofo en este caso. Que por ejemplo el ballet ahora en vez de ser forma, o la escultura en vez de ser forma, tenga un cartelito que diga qué significa, o qué transmite, o qué causa moral o política está sosteniendo. Entonces, si bien es positivo en muchos casos, es verdad que es una tendencia un poco globalizante, ¿no? Preocupante, que uniformiza el arte, que justamente el arte es lo que no tiene que ser uniforme, ¿no? En el sentido por ahí político, moral, social. Después, en algo similar, viene el tema de la corrección política. O sea, hoy en día, por ejemplo, los personajes históricos son distorsionados desde una perspectiva actual y lo políticamente correcto se usa para juzgar la historia. O sea, esta idea de las series de Netflix que generalmente Netflix, que tratan la parte de la historia que puede ser negativa o indignante inclusive para nosotros hoy en día, pero que se distorsiona en una visión actual. Entonces a veces puede dificultar el verdadero entendimiento de lo que pasó en la historia. Que la historia es fea, es horrible, tiene un montón de cosas horribles. Y es verdad que nosotros desde hoy en día decimos qué horror, pero se está empezando como a filtrar la historia en base a lo que se considera políticamente correcto ahora. Y se distorsiona la historia verdadera, la historia que duele, la historia real y fea, digamos. Y se exacerba la negación de lo diferente en esta política de la corrección política, entendiendo que lo distinto, lo opuesto a mí, lo que no está de acuerdo, es una anomalía, ¿no? Entonces se polariza la sociedad en ese sentido. Y además, como decíamos, ¿no? Lo de pulimentar, se busca eliminar toda negatividad, pulimentar, suavizar, que todo sea cordial o que todo sea políticamente correcto justamente. Entonces el algoritmo también nos muestra todo lo igual, va recortándonos el mundo, nos recorta los obstáculos para mostrarnos solo lo que nos gusta. Lo que configura una cultura de conducta complaciente. Esto, ¿no? La infósfera nos dice lo que queremos oír, en vez de mostrarnos los obstáculos o contradicciones o conflictos o perspectivas contrarias a mí o diferentes, para constituir un mundo individual de sujetos con su propio celular. O sea, cada persona es un mundo y el celular crea ese mundo. Y la cancelación también es parte de todo toda esta dinámica, ¿no? Que es justamente, ¿no? Lo que es considerado políticamente incorrecto, surge el rechazo por cancelación. Entonces se rechaza, ¿no? Todo lo que es distinto. Y se buscan causas de bien y mal para culpar de algo o para alabar, ¿no? Halagar, como decimos, adoptar una moral halagadora. Entonces hay una constante guerra, batalla de opinión, de quién tiene razón, quién no, de descalificar al otro. Entonces se crea una sociedad constantemente enemistada, que obviamente es natural que la sociedad tenga conflictos, pero acá estamos hablando de conflictos que generalmente ocultan en muchos casos los conflictos más importantes, ¿no? Porque es obviamente alguien que hace algo de forma física real es mucho más útil que alguien que está en Twitter, ¿no? Por ejemplo, todo el tiempo, por más que a veces sea divertido estar en Twitter. Entonces es como eso, ¿no? Digamos, todo lo que se describe acá es como una gran forma elegante, filosófica de describir lo que es Twitter, por ejemplo, por dar un ejemplo, aunque Instagram y otras redes pueden hacer exactamente lo mismo. Pero bueno, el ejemplo más cercano es Twitter, o el que uno piensa.